estar cómodo y tranquilo en tu espacio o lugar de conexión para que puedas disfrutar del evento. Ten a la mano tu bebida favorita. ¿Y tú? ¿Ya fuiste al baño? Es hora de vivir esta experiencia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra segunda jornada. Hoy están escuchando mi voz, pero están viendo una fotografía porque estoy transmitiendo desde otro lado de la ciudad y no quiero inestabilidad en mi señal. Por eso hemos decidido colocar una foto de fondo, pero bienvenidos a esta segunda sesión. Hoy tocaremos el tema de la escritura. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, espero que hoy disfruten a cabalidad, que vayan preparando sus preguntas y las vayan enviando al chat como ya las están enviando, porque hemos estado recibiendo preguntas desde hace 15 minutos. Y en la jornada de hoy, como lo prometió Yolanda ayer, al cierre, vamos a iniciar con unas preguntas que consolidó ayer el equipo editorial en cabeza de Luisa para dar inicio a esta segunda sesión. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Yolanda y con Luisa. Gracias y disfrútenlo. Gracias, Fernando, y buenos días, estimada Yolanda. Hola. Pues vamos a comenzar con algunas de las preguntas que se quedaron ayer sin responder. Y pues había varias que se complementaban, entonces te las voy a formular, son 4 en realidad. Pero comencemos, por favor, Yolanda, con una inquietud que era muy generalizada, y es que hay muchos interesados en el libro, en el título de tu libro con el que iniciaste la charla de ayer, del cual leíste un extracto. Entonces, por favor, cuéntanos sobre el libro y danos el título para quienes lo quieran conseguir. Bueno, qué dicha estar otra vez aquí con ustedes y muchas gracias otra vez a Panamericana, a Luis, a Fernando, a todos. Yo empecé leyendo algo del Triángulo Amoroso, está en La Poética de la Infancia. Este es un libro que en Colombia lo publica Luna Libros y hay otras ediciones en distintos países. En México, Amaquemecan, en Argentina, Comunicarte. Es un libro que recoge ensayos que he escrito sobre esto de la lectura y los niños y sobre literatura y dar de leer. Bueno, pues gracias por la propaganda. Gracias, Yolanda. Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta. Nos piden que nos hagas una recomendación de libros para niños a partir de los 10 años que sean pertinentes para esta época de confinamiento, donde hay tanta incertidumbre, tanta limitación también de actividad y de como salirse un poquito de este tema. Y adicionalmente, si para ti existe un plan lector, ¿y cuál sería ese plan lector ideal? Ay, qué bueno que estén conectadas esas dos preguntas. Para mí no existe un único plan lector, ayer lo planteé de muchas formas, pero quizás es bueno volver sobre eso. Yo en algún momento les dije, lean quiénes son los que están al otro lado, en el aula, en la vida de ustedes, en el salón de clase. Y esto para decirles que los niños y las niñas tienen gustos muy distintos y que muchas veces los planes lectores son rutas y propuestas de lectura, pero no existe un único plan lector. Creo que los maestros pueden ir buscando y explorando. Para mí el plan lector, digamos, en un conjunto, yo diría que podría ser un menú de lecturas balanceado, como cuando alimentamos a los niños. Yo creo que también darles posibilidades de leer es darles distintas formas de leer. Estoy pensando en que siempre necesitamos narrativa. ¿Qué es narrativa? Pues historias que se hilan en el tiempo.
Dentro de la narrativa están los cuentos, están las novelas y están, por supuesto, los mitos de origen y las leyendas. Fíjense que siempre en la narrativa es una historia hilada en un tiempo. Desde la novela más larga hasta un cuento o una antología de cuentos. Porque es interesante nutrir la idea y para la formación de un lector, no solo para un lector literario, para un lector, es siempre necesario ver cómo se hilan las historias en el tiempo. Y si miramos la charla de ayer, vimos que siempre hay formas de contar una historia. Conté rizos de oro. Y cuando hablo de narrativa, no solo hablo de narrativa escrita, sino también de narrativa oral. Las historias que circulan en las regiones, todo este acervo de mitos y de leyendas que se cuentan de una generación a otra también son importantes. Entonces, narrativa oral y escrita, historias hiladas en el tiempo. Por otro lado, hablamos de poesía, siempre. Poesía porque, acuérdense, ayer hablábamos de la desobediencia al sentido literal. La poesía, la expresión de estados emocionales, de momentos, de imágenes en el tiempo. Cuando decía Jorge Rojas Erazo, ese poema tan hermoso, o sí, este es el cielo de azulada altura. Esto de mirar una imagen, y ojo que la poesía también, entonces volvemos a pensar en la tradición oral con todo su acopio, y ahí les estoy contestando, para los niños de 10 años, la poesía, al principio dicen, uy, poesía, yo no quiero poesía, pero toda esta cosa, los juegos de palabras, las adivinanzas, los chistes, toda esta parte de la sonoridad que circula en el voz a voz de la tradición oral, las canciones y los poemas. Por ejemplo, hay un poeta colombiano, Jairo Aníbal Niño, que me encanta, en Los primeros amores, La alegría de querer, por decir algo, pero siempre poesía que acompañe. Aquí les voy a leer ahora un poema de Antonio Orlando Rodríguez que me encanta, de un libro de plan de trabajo, y eso, pensar que siempre haya esa manera de distanciarse del sentido literal de las palabras, y la poesía provoca y produce y suscita esos desvíos del sentido literal. Empecé con rimas y juegos de palabras y voy también a la poesía de autor contemporáneo o de poetas de siempre, y pensando que poesía no es solo que las palabras estén rimadas, ¿no? No siempre la poesía es en verso, y eso también es interesante que lo miremos. Entonces les hablé narrativa, poesía, en un plan lector, cómo nutrimos a los niños. Imágenes, libros álbum, estos libros que combinan las palabras con las imágenes, enseñar y proponer muchas formas de entrar en las imágenes, de mirarlas, de descifrarlas. Este mundo cada vez está más lleno de posibilidades. Esto de una imagen vale más que 1000 palabras, y ahora sí que es necesario mirar qué hay detrás de una imagen, y los libros álbum, pues de todo, hay para todas las edades. Hay libros de Anthony Brown, por ejemplo, un autor inglés. Yo recomiendo el libro de los cerdos, que habla de feminismos y de maneras de ver el mundo, y está lleno de posibilidades de cerdos que aparecen y van entrando en distintos lugares y mezclan las artes visuales, y la gente dice, ay, pero es un libro ilustrado, esto es para niños muy pequeños. Es para cualquier edad. Esto de entrar en el mundo de las imágenes, y ahora con internet, muy importante. Hay un libro, por ejemplo, de imágenes. Ya les estoy tratando de juntar las dos preguntas sobre títulos específicos. Hay un libro que se llama Zoom, antes de que existiera Zoom. Búsquenlo, lo publica el Fondo de Cultura Económica. Entonces, narrativa, poesía, imágenes y, por supuesto, importantísimo, después voy a conectar con otra pregunta que creo que me hacen sobre esto, libros informativos, ensayos
divulgativos, ensayos literarios, libros divulgativos sobre ciencia, libros que hablan sobre porqués y no solo libros, en todos los soportes. Creo que cada vez hay más información circulando y más necesidad. Ustedes me decían, en tiempos de incertidumbre, los niños necesitan estar informados igual que nosotros. Yo he visto, aprovecho para decir esto, he visto algunos intentos por escribir cuenticos sobre el COVID. Y los he visto y no me parecen tan interesantes. Hay muchos muy banales porque tratan de darle vida al COVID y ponerlo a hablar, y a veces me parece, o mejor dicho, siempre me parece que los niños son personas tremendamente inteligentes, perspicaces y que necesitan que les expliquemos las cosas. Entonces, cuando hablo de libros informativos, estoy hablando también de las maneras de entrar en los discursos, porque digamos que el plan lector tiene que tener también eso de contarles a los niños que a veces uno lee para dar cuenta de un estado de ánimo o para conectarse con un estado de ánimo, pero uno también a veces lee porque necesita saber y necesita entrar en la lengua de las ciencias, en las maneras como piensa la ciencia las cosas. Es distinto un ensayo, un libro informativo de historia, que un libro informativo sobre física. Y es importante entrar en conexión con las formas de pensar de las distintas disciplinas. Entonces los libros informativos tienen que ser muy buenos. Hay una colección que a mí me encanta de libros informativos, que es la colección, es una editorial argentina que se llama ¿Y a mí qué? Ahora es difícil conseguir esos libros en papel, pero en la colección de Makemake, que les recomendé ayer, que pueden entrar a través de los enlaces de las bibliotecas, hay una maravilla de libros informativos que no hacen concesiones con los niños, que no les dicen, mira, como no puedes entender las cosas, te voy a personificar el virus y le voy a poner ojitos y carita feliz. No, te están diciendo, un virus es así, una gripa da por tales y tales cosas, y da una cantidad de información precisa, escrita por gente que sabe de ciencias, y eso también es importante. Yo diría, sin lugar a dudas también, que en mi época diría hay que leer el periódico, ahora diría hay que leer los medios de comunicación, que dejen que entren a la escuela. ¿Cuáles son? No sé, los mensajes que a veces circulan por Twitter, no todos, por supuesto, pero hay siempre información que circula en el teléfono. ¿Y qué tal si nos sentamos a leer un artículo, pero lo leemos bien, lo leemos con cuidado? Cada vez descubro más niños y más maestros, son maravillosos. De pronto me dicen, leímos una columna tuya que hablaba sobre tal cosa, y yo digo, hay una columna de opinión en un periódico, escribo para adultos, y de pronto hay unos adolescentes que me dicen, leímos esto y analizamos esto en la clase, y yo digo, claro, hay que también leer y cómo piensan los otros, seguir el hilo de un pensamiento argumentativo es importante. En tiempos de libros, digamos, de mucha avalancha de mensajes como la que vivimos ahora, nunca sobra ir, por ejemplo, a Roald Dahl. A ustedes me preguntaban libros para niños de 10 años. Yo creo que leer Las Brujas de Roald Dahl es una experiencia magnífica, a cualquier edad, te atrapa desde la primera hasta la última página. O La maravillosa medicina de Jorge, o Matilda, o leer, por ejemplo, a Pilar Lozano, en Colombia, mi abuelo y yo. Bueno, mejor dicho, hay tantos libros para leer. Bueno, les puedo recomendar también El terror de sexto B, que lo tengo aquí, que lo escribí yo, son historias del colegio. Les puedo recomendar autores como Clarisa Ruiz, Irene Vasco, colombianas. Bueno,
Creo que pero eso que les dije al principio, lean quiénes son sus alumnos, en qué están, qué sienten, qué sueñan, qué preguntas se están haciendo. Y tengan siempre presente eso, que leemos desde distintos lugares y con distintas intenciones y que es bueno, así como no solo comemos carbohidratos. A veces los niños leen sagas gordísimas, que son la 1, la 2 y la 3 y el diario de Greg 1, 2, 3, etcétera. A veces uno también consume, digamos, literatura más ligera y que eso no les haga perder el interés por autores como Roald Dahl, como Anthony Brown, como, bueno, los clásicos siempre, y en la medida en que puedan entrar en el mundo de, por ejemplo, García Márquez, uno entra a García Márquez a los 12 años, yo me acuerdo haber leído fascinada el relato de un náufrago, o haber leído a los 15 años El extranjero de Albert Camus. Busquen. Lo otro que me parece muy importante es que yo les recomendé ayer esto de entrar en las bibliotecas, de entrar en los portales que recomiendan libros. Eso también es importante para los maestros, para que estén actualizados. Pueden entrar a la página de Espantapájaros o a las redes sociales, pongan la palabra mágica Espantapájaros, o pueden entrar a Fundalectura, o pueden entrar a Fundalecturas de Colombia. Hay otro portal que se llama Cuatro Gatos, de literatura infantil. Siempre hay que buscar que a otros nos recomienden cosas, porque así vamos abriendo las posibilidades. Si ustedes conocen a sus muchachos y a sus niñas y saben en cada momento que necesitan ellos leer. Y lo otro también, en la medida de lo posible, más sugerir que imponer. Y no les estoy dando una lista de libros justamente por eso, porque creo que los maestros son lectores y son ustedes los que lean a sus niños, lean los libros y lean y busquen publicaciones especializadas para nutrir sus posibilidades y ampliarlas. Bueno, Luisa. Gracias, Yolanda. Vamos a hacer otra pregunta antes de que continúes ya con tu charla, y es cómo motivar a los universitarios que son lectores difíciles, que no tienen ese hábito. ¿Cómo se pueden motivar desde las bibliotecas? Nos están preguntando. A los jóvenes universitarios. Yo no diría que hay un cómo, ni hay algo llamado los jóvenes universitarios. Hay tanta gente, hay tantas maneras de ser joven y de ser universitario. Yo creo que la lectura de viva voz siempre es importante. Yo creo que descubrir cosas es importante. Yo creo y quiero insistir mucho en esto del maestro lector, el maestro que descubre cosas, el maestro que lee y propone cosas. Yo creo que esa es la posibilidad. Hay un libro que les recomiendo, que es como una novela, se llama, de Daniel Pennac, en el que cuenta cómo empezó a leer. Esto era con muchachos de bachillerato en Francia, y que lo miraban así, estaban todos aburridos mirando con esa actitud como no nos importa, y él empezó a leer de viva voz en la clase sin pedir nada a cambio, solo leía. Yo creo que la lectura en voz alta sigue teniendo un gran magnetismo. Entonces yo digo que para cualquier edad, leer con ellos, leerles a ellos, leer quiénes son y en qué están, lanzar poemas, lanzar cosas, decir, uy, miren lo que me encontré ayer, estaba pensando en ustedes y apareció esto en las redes, y también buscar todas estas, hay muchos portales ya de gente joven que escribe sobre libros, y hay que localizar esos portales también, porque a veces la recomendación de los pares también les da a los muchachos muchas formas de leer. Otra cosa, que ellos se vuelvan también recomendadores de libros, que hagan sus videos, sus reseñas, no solo escritas, sino también virtuales y visuales, y entre ellos recomienden cosas, hagan antologías, escriban.
Bueno, Luisa, no sé, había algo sobre matemáticas, me parece, también. Sí, Yolanda, bueno, también esa es otra inquietud. ¿Qué material nos puede permitir esa transversalidad entre literatura y matemáticas? Yo creo que en general todo, bueno, vuelvo a la colección y a mi qué, es que me encanta esa colección. Hay uno que se llama Mates hasta en la sopa, de pronto lo encuentran virtual. Hay otro que se llama, hay otro para más pequeños que se llama Y si contamos. Lo que quiero ahí mostrar es que siempre las matemáticas, uno siempre dice las matemáticas son los números, pero las matemáticas también son los procesos. Como, por ejemplo, ayer yo les hablaba de rizos de oro, de los tamaños, de las formas, de cómo circular de un lugar a otro, cómo se ordena el pensamiento, y estaba poniendo un ejemplo de niños pequeños, pero yo creo que esa manera de pensar en la lengua o de pensar con la lengua también tiene mucho que ver con las matemáticas. Hay un autor que me encanta que se llama Mitsumasa Ano, búsquenlo en las redes, es japonés, y tiene mucha relación, propone muchas posibilidades entre las matemáticas y las imágenes. Es un ilustrador, es un homenaje a la inteligencia, es muy impresionante. Bueno, hay que buscar cada uno, esto de las rutas de moverse de una disciplina a otra, me parece que es una pregunta muy interesante. Yo creo que un escritor siempre propone miradas y cómo conectar un libro de historia con una novela que no necesariamente es la típica novela histórica. He visto profesores, me han contado profesores que hacen sus clases de historia a partir de narrativa colombiana que no fue escrita para hacer clase de historia. Pero a veces leer la narrativa colombiana de las últimas décadas también es entrar en la historia contemporánea, y a veces los libros de historia no llegan hasta donde llega la literatura, dando cuenta de una época. Entonces, ¿cómo a partir de un libro, de una novela, uno puede después ir a la historia? Hay un poema de Wisława Szymborska, una poeta, un poema que se llama Contribución a la estadística, y dice de todos los mortales tantos que tal cosa y tal otra, y es una interpretación poética de las cifras, muy pertinente en estos momentos, en los que hablamos de cifras y a veces nos olvidamos de los rostros que están detrás de las cifras. Bueno, no sé si tú dices para que empiece mi charla. Bueno, mi charla ya empezó. Todo esto tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando y con lo que nos convoca aquí, que es, hoy quería, ayer nos quedamos en la generosidad de la lectura. Yo creo que la generosidad de la lectura, el correlato de la generosidad de la lectura es la escritura. Porque ninguna posibilidad de escritura se forma si no hay un trabajo de nutrición lectora, de nutrición de la psique y del pensamiento. Empecé con Rizos de Oro. Para mí Rizos de Oro es un manual de cómo se piensa por escrito. Y ustedes dirán, qué trivial esta señora hablando a personas de bachillerato y volviendo sobre la historia de Rizos de Oro, pero es que quiero mostrarles cómo el inicio y la conexión con la lengua escrita y los mecanismos que tiene la lengua escrita para pensar de otra manera, surgen muy pronto en la infancia. Surgen muy pronto y surgen justamente porque en los relatos que nos cuentan, en los relatos que nos leen, en los poemas y las canciones que nos cantan, en los libros de imágenes y en los libros informativos, nos cuentan, además de la historia específica que nos están contando, una manera de organizar el tiempo, una manera de hilar el pensamiento. A un niño nadie le dice, mira, cuando
Te conté Rizos de Oro, y tu imaginación caminó de la sala al comedor, subió por las escaleras, estuvo en ese salón y después bajó, abrió la puerta y salió corriendo y se pasó al otro lado del bosque. Nadie le dice a un niño, mira, así se ensarta el hilo del pensamiento en la escritura. Pero esos relatos, esas historias están empezando a darnos desde la infancia una formación para pensar de otra manera. Y quiero llamar la atención sobre esto porque hay dos cosas que a mí me parece que no se enseñan por enseñar cosas que no son tan importantes a la hora de escribir. Quiero decir, la buena letra, la ortografía, digo, son importantes, por supuesto, pero surgen de la necesidad de decir algo. Y a veces nos concentramos en la ortografía, en la letra bonita y en el renglón y en la direccionalidad de la escritura y olvidamos que nosotros escribimos también porque necesitamos pensar de otra manera, porque necesitamos organizar el pensamiento. Yo he trabajado mucho con maestros y maestras, porque claro, dirijo un lugar en el que hacemos informes sobre los niños, y me ha llamado mucho la atención, siempre digo, conmigo se aprende a escribir. Pero ¿qué es escribir? Es organizar el hilo del pensamiento, es entender que en lo oral puedo ir y venir, me ayudan los gestos, me ayudan las manos, y puedo decir, ay, pero se me olvidó tal cosa, ay, ¿se acuerdan? Todo el tiempo he hecho esto en la clase, tengo la clase preparada para ustedes, pero hago digresiones y me voy y digo, ay, como dije ayer tal cosa. Ah, caramba, el problema es que cuando escribo y dejo un texto que tú vas a leer, hay una cosa que se nos olvida recordar y es, no voy a estar ahí para decirte, ay, no, es que se me olvidó decir tal cosa. Ay, no, es que volvamos sobre el primer párrafo. No vas a estar ahí. Cuando esa persona lea quién es fulano de tal, si vas a empezar contando cómo fue su proceso de adaptación a este curso. Voy a poner un ejemplo, todos hemos hecho informes de escuela. Estoy contando cómo fue el proceso de adaptación de fulanita de tal a este curso. Entonces tengo que hablar de cómo llegó, de cómo se sintió en el curso, de cómo lo acogieron, de cómo fueron sus relaciones con la profesora y con sus pares. Tengo que decir estas cosas. Las puedo ir amarrando. Entonces, por lo general, y ahí viene Rizos de Oro, no, pues estuvo muy contento, pero después no puso atención a la clase y después se movía mucho porque las piernas, no, mira, vamos a hacer esta ruta. Primero vayamos a la sala, después vamos al comedor, amarremos todo el hilo del pensamiento aquí y después pasemos a otro párrafo y después a otro y después a otro. Exactamente igual, ¿cómo contamos una historia? ¿Por dónde empezamos a contar la historia? No necesariamente empezamos a contar una historia por el principio de los tiempos. Hay historias que se cuentan desde el final hasta el principio. Hay historias que comienzan en la mitad. Hay historias que se cuentan desde una perspectiva o desde otra. Eso se aprende en la infancia. Eso se aprende y se nutre cognitivamente con los relatos, porque los niños están oyéndolos a ustedes o están leyendo su libro y están formando su pensamiento y están viendo, esto se organiza así. Cuando se piensa por escrito, primero va esto y después va esto, y hay una sucesión y hay una organización del discurso. Y por eso les decía en la pregunta que hizo Luisa, les decía, cuando ustedes dan de leer a los niños ensayos sobre historia, les están diciendo, el pensamiento de la historia es así, el pensamiento de las matemáticas es así, los que saben de ciencias escriben así.
Ahora, por ejemplo, voy a hacer una digresión aquí, me voy a desviar un poquito. Fíjense lo de las vacunas. Todos sabíamos de vacunas un poco. Ahora somos casi expertos en saber que hay unos protocolos, que hay primero unos ensayos con poca gente y que después hay unos momentos en los que se amplía esa muestra y se hace un grupo control y a unos se les dan placebo. Después hay una tercera fase de tal forma. Eso que para los virólogos y los infectólogos y los que hacen planes de salud pública es algo que está incorporado en su discurso. Nosotros lo hemos ido aprendiendo un poco, aprendiendo a leer ese discurso y esos pasos y esos mecanismos. Y a veces decimos, ay, pero no, que hagan todo rápido. Y entonces hemos aprendido a saber que en esas ciencias y en esos procedimientos científicos hay todo un protocolo. Se está usando la palabra protocolo. Pero si me dejan tomar esa imagen, también hay un protocolo para entrar en la lengua escrita. La lengua escrita es un protocolo. La lengua escrita te dice, ¿qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Quieres hacer un cuento o un poema? ¿Quieres escribir algo sobre tu vida? ¿Esto es una carta? ¿Esto es un ensayo científico? Y son decisiones que tomamos antes de poner la primera palabra en el papel. Y cuando yo les decía ahora al principio a ustedes, es que a veces en la escuela se nos olvidan las cosas más importantes y nos centramos en el protocolo superficial, digamos, en la formalidad. Pon el título aquí, con buena letra y con lápiz mirado número 2. Y aquí empiezas a escribir. Tienes 45 minutos. Arranca la página, entrégamelo. Me lo llevo para mi casa, lo tacho con rojo, te corrijo la ortografía y te califico. Y te entrego a la próxima clase un texto tuyo salpicado de correcciones en rojo. Tú ves la calificación, ves los rojos, haces una bola y lo metes en la maleta. Y nunca más, porque en la próxima clase vamos a hacer otro texto. Y entonces haces lo mismo, el título, nada, escriban ya, tienen 5 minutos, ya voy a recoger las hojas, me voy, chao. Te lo llevas a tu casa, lo corriges y le pones una nota y muy generosamente unas observaciones que este niño o esta niña no necesariamente van a leer. ¿Qué pasa ahí? Nunca podemos pensar en que la escritura es un proceso y que esta hoja, este borrador que yo entrego, que se llama borrador, porque lo hice en 45 minutos, es mi primer ejercicio. Necesita ser leído, releído y revisado. Y el profesor, la profesora que saben más, que me han acompañado durante este proceso, que empiezan a construir una relación conmigo durante este proceso, que me empiezan a conocer por lo que yo escribo, me van a leer y me van a decir, me encantó, qué interesante esta idea. Sé que quieres, te estás sintiendo muy sola. Oye, ¿por qué no desarrollas esto aquí? Ayer yo tomé un ejemplo que leyó una maestra y dije, aquí hay un diario, aquí hay un diario de la pandemia, aquí hay un montón de cosas, aquí hay cartas, aquí hay poemas, pero es el otro el que nos lee y nos dice, esta idea está buenísima, ¿por qué no la desarrollas? Qué chévere, pero aquí me parece que repetiste otra vez y me hizo falta un cierre. Quisieras leerlo, pero también ese maestro que acompaña el proceso de escritura, y quiero subrayar la palabra proceso, una sucesión de etapas en el tiempo, ese maestro que acompaña ese proceso, le está diciendo a un alumno, antes de poner el título, tú ya has pensado, tienes una idea
loca. Yo a esto lo llamo la plasta amorfa. Es como así, ¡pah! Yo quisiera hacer esto. Y uno empieza con esa masa amorfa y que digamos es la primera sensación, ¿sí? Voy a pensar en algo, estoy furiosa con alguien y le quiero escribir un mail. ¿Cuántas personas de las que están del otro lado les ha pasado eso? Yo le voy a escribir un mail y le voy a decir que es el colmo, que es como los niños no pueden ir al colegio y que se van a quedar siempre y bueno, etcétera. Y que los estudios dicen, o al revés, ¿cómo los voy a ir? Y entonces me siento frente al teclado, ahora ni siquiera porque lo hago en WhatsApp, ojo con esas cosas impulsivas que uno manda, a veces son buenísimas como desahogo, pero les voy a dar ese ejemplo, el WhatsApp que uno manda muerto de la ira, puede que eso sea la plasta amorfa. En el colegio, el profesor lo que nos enseña es, bueno, ¿tú quieres escribir sobre esto? Y eso será que un cuento, un correo, una disertación, una argumentación explicando tus motivos, un poema sobre la soledad de estos días, a ver, ¿qué quieres? Y empezamos a mirar cómo hay tantas formas de escribir y por eso volvemos a los textos, a lo que hemos leído. Narrativa como cuando tal cosa. Yo ayer les ponía un ejemplo, instrucciones para dar cuerda a un reloj de Julio Cortázar en Historias de Cronopios y de Famas, o instrucciones para conectar el horno que acabas de comprar. Las dos son instrucciones. En una tengo que seguir los pasos al derecho y al revés. En otra, los pasos son un juego que me están proponiendo, un juego para entrarme en otro formato. Esto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Antonio Orlando Rodríguez, esto que es muy hermoso, yo ayer les hablé de este poema, que es Plan de Trabajo. Está en un libro de poemas muy lindo que les recomiendo, que se llama Mi bicicleta es un hada y otros secretos por el estilo, lo publica Panamericana. Dice así, plan de trabajo, el lunes cortarles las uñas a los duendes, el martes llevar al dinosaurio a su lección de música, el miércoles escribir 3 cuentos alegres y uno muy triste, jueves y viernes dejar en todas las playas, los ríos y las lagunas del mundo botellas con mensajes que digan te quiero, regálame una sorpresa, vivan las lagartijas. El sábado, ir de paseo en alfombra mágica con los muchachos del barrio. Y el domingo, echar alpiste, mucho alpiste, a los sueños. Ahí, desde el comienzo, hay un guiño. Siempre hacemos un plan de trabajo, pero este es un plan de trabajo fantástico. Y uno puede borrar y decir, ¿y cuál es tu plan de trabajo de esta semana? De esta semana incierta y loca. ¿O cuál es tu plan de trabajo de este semestre? Y las cosas hermosas que podrían salir de ahí. O hay un poema de María Elena Walsh que me encanta, que dice, en una cajita de fósforos. Me encanta escribir con ese poema. Dice, en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy pronto, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones del traje del viento y muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie, por cierto, la ve. Y empieza, bueno, dice, tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros, etc. Uno lee ese poema y nosotros hemos hecho cajitas de fósforos. Hemos llenado cajitas de fósforos con los niños, llenas de objetos fantásticos, y después hemos escrito en una cajita de fósforos solo conservando ese verso. Y esto les digo porque a veces a los niños hay que alimentarles la imaginación y darles también al mismo tiempo estructuras posibles de escritos. Pero entonces vuelvo a lo que les estaba diciendo. ¿Qué quiero escribir?
el susto a la página en blanco. Una columna de opinión de 3.500 caracteres, como me toca a mí cada 15 días, o una novela, o un cuento, o el plan de trabajo para la charla que voy a dar a los maestros el día 5 de agosto. Soy la misma Yolanda, pero estoy decidiendo qué voy a escribir y según el formato de la escritura hay unas cosas que van a ser fundamentales y hay unas decisiones que voy a tomar. Listo, vas a empezar un cuento, listo. ¿Cómo lo vas a contar? No, pues que había una vez. No, ¿quién lo va a contar? ¿Lo va a contar el personaje en primera persona? ¿Lo va a contar un narrador que está por fuera y está viendo a los personajes? ¿Quiénes son los personajes? Por supuesto que hay muchas cosas que por el camino van a salir, pero muchas veces, si ustedes lo ven en la escuela todo el tiempo, los niños dicen, ay, voy a empezar a escribir, y todo el mundo al final se muere, y hay personajes que aparecen y al final ya no estaban. Entonces siempre les digo, y funciona muy bien, decir, oye, ¿y por qué no le cuentas esa historia esta noche, lo que has pensado? Cuéntaselo a alguien en tu casa y tú más o menos vas viendo si la persona es tu hermano, ay, es un cuento para chiquitos, ay, cuéntaselo a tu hermanita, si es que quiero escribir un cuento para mi hermanita, y fíjense que ahí aparece algo muy importante, ¿a quién dirijo este cuento? ¿Quién es mi lector? Ah, tu hermanita, bueno, ¿y por qué no le cuentas un poco de cuál es la historia? Y claro, si tu hermanita sale corriendo y le importa 5 centavos, bueno, ya tú empiezas a ver, de pronto esto no está tan interesante o no lo estoy contando tan interesante. Y al otro día en el taller, en la escuela, oye, ¿por qué no se lo cuentas a alguien por WhatsApp? A uno de tus compañeros, hagamos grupos de trabajo. Y esa plasta amorfa del principio empieza a configurarse porque tu parte pregunta cosas. Y tú dices, sí, esto me interesa. Y esa idea va creciendo dentro de ti, va creciendo dentro de este niño. ¿Y cómo la vas a contar? Ay, pero me parece interesante, ¿sabes? Yo leí una historia que comenzaba así y era también una historia de fantasmas de Darío Jaramillo. Búscala porque tal cosa. Y esto nutre tu imaginación, no es que te vas a copiar de Darío Jaramillo y de sus historias de fantasmas. Y entonces ya empiezas a ver que antes de poner el título, antes de la hoja en blanco, tú ya estabas escribiendo, estabas tomando un montón de decisiones, cuento, poema, columna, novela, corta, larga, y más o menos puedes tener una ruta, o libro de imágenes, y puedes también hacer un libro de imágenes. Y entonces todo ese trabajo empieza a ser un proceso, y quizás este niño no va a escribir, hay 35 clases de escritura en este curso, no va a escribir 35 relatos distintos, quizás va a trabajar, va a meterse en las tripas de su pensamiento y alguien lo va a acompañar a escribir porque ese primer borrador que escribió después de tomar esas decisiones se lo manda a la maestra y la maestra dice, uy, cómo has avanzado, me encantó, de la primera idea que me contaste a esto, está buenísimo y aquí te sugiero tal cosa. Hemos estado en talleres de escritura, tenemos un curso de escritura creativa para niños. En vacaciones los niños han querido escribir y nos han buscado para escribir y han escrito cosas maravillosas. Por ejemplo, tuvimos invitado a este autor, Antonio Orlando Rodríguez, que les leí este poema, y él hace poemas a cosas cotidianas, como hizo uno sobre el jabón, que en estos días es una maravilla de cómo un jabón se va volviendo flaquito, flaquito y se adelgaza. Es un poema, pues, que no lo hizo para la pandemia, pero está perfecto ahora. Y los niños empezaron a escribir, uno hizo un poema al piso, por ejemplo, y se fueron esa tarde, después del mediodía del taller, a mirar su casa y a interrogarla y a hacer poemas a cosas que no habían pensado, se acostaron en el piso o miraron a algún lado. Entonces, todo eso es parte del proceso y todo eso es parte, pero les decía que cuando la maestra releyó y les mandó observaciones, algunos dijeron, no importa, entonces hago otra cosa. ¿Y por qué vas a hacer otra cosa?
Es como esa idea escolar, y a mí me parece que es importante que nos olvidemos de esa idea escolar, de esa idea escolar de cuando alguien te dice algo sobre tu texto, es porque te está corrigiendo, evaluando en un sentido que no es valorando tu trabajo y acompañándote a hacerlo cada vez mejor, sino evaluando, corrigiendo, tachando, rajando. Entonces es como, ¿cómo hago para que le guste a mi profesor y me califique bien? No, no. El proceso de acompañar a escribir es cómo hago, cómo hacemos tú y yo para que tu texto te guste mucho a ti, que te siga gustando como la primera vez que necesitaste escribirlo, pero que lo sientas redondo, que sientas que durante ese proceso que recorrimos juntos, tu texto fue ganando en claridad y tú, y eso me encanta, y tú también supiste más, algo de ti que no sabías y que se hizo visible a partir del trabajo de la escritura. Necesitamos decirles a los niños que cada texto que les hemos leído de los autores significó un trabajo que no salió la primera vez, que significó una planeación, que significó una sucesión de versiones, que pensar por escrito es hacer versiones sucesivas, hilar el pensamiento, entrar en tu propia mente, aclararla, hacer un ejercicio de claridad y expresar y comunicar a otros algo que tú querías decir. Y todo eso se enseña cuando acompañamos a los niños y a las niñas a escribir. Entonces, creo que aquí les he hablado de dos cosas importantes. Una, el deseo, que quiero, que me mueve a escribir. Y ahí también puede ser que nos muevan, siempre nos mueven las emociones, que en su sentido literal tienen que ver, su sentido etimológico tienen que ver con eso de emover. Algo que nos mueve, la incertidumbre nos mueve mucho. La necesidad de decirles a los compañeros qué estamos haciendo y cómo nos estamos sintiendo nos mueve mucho. La rabia nos mueve mucho. La tristeza nos mueve. El no saber, un diagnóstico en estos días nos mueve mucho. Y entonces, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a contar? Nos mueven los hechos políticos mucho. ¿Cómo vamos a hacer un texto argumentativo o solo un correo lleno de ira? ¿Cómo vamos a contestar un ensayo judicial sobre algo? ¿Con rabia o con argumentos? Y ahí empieza el proceso de escritura. ¿Qué quieres contar? No, yo quiero sobre todo pedir una mascota. Yo me acuerdo, voy a citar un ejemplo, mis hijos en algún momento querían un perro como muchos niños y los adultos de la casa no queríamos tener que tuvieran un perro. Entonces ellos hicieron unas encuestas a las personas si preferirían un perro o un perico o un gato y cómo funcionaba mejor y empezaron a hacer una campaña. A mí me parece que eso es una escritura. Y después, si alguien dice yo quiero una mascota porque tal cosa y tal otra y me comprometo a hacer tales cosas, hay que leer para justificar los argumentos. Entonces quiero un texto que convenza a alguien o quiero que nos escribamos cartas, o quiero que en este salón hagamos un diario entre todos los del curso, del diario de la pandemia, y escribe el maestro y escriben los alumnos. Entonces vamos a buscar diarios, y vamos, ¿cómo es un diario? ¿Cómo se escribe un diario? ¿Cómo son las entradas por fechas? Tenemos que mirar cosas así. Pero si queremos escribir algo fantástico sobre lo que está pasando, pues que es bastante fantástico ya, miremos literatura fantástica. O si queremos hacer algo sobre cómo se siente uno cuando está enfermo, leamos historias sobre eso y hagamos algo.
o vamos a hacer cuentos por teléfono, cuentos muy cortos que se puedan contar por WhatsApp. Los vamos a escribir y después vamos a hacer una sesión de cuentos, o vamos todas las noches a hacer una velada de cuentos. O leyendas como el Moán y la Llorona, leyendas de miedo. Vamos a leer leyendas de miedo y después vamos a preguntarles a los que viven con nosotros, a los abuelos. Vamos a buscar en las bibliotecas virtuales y después cada uno va a hacer la leyenda que más asuste y vamos a hacer un círculo de leyendas. ¿Ven? Todo lo que se puede decir. Y que la escritura se convierta en una aventura y en un trabajo de exploración de quiénes somos. Nos conocemos más, el maestro, el alumno y los compañeros, después de haber escrito nuestro libro entre todos, después de haber hecho ese ejercicio de explorar una plastamorfa, unos sentimientos que nos mueven, ponerlos en un formato, releer, reescribir, leerle a otro en voz alta, escudriñar sus reacciones, tener un lector lo suficientemente experto, una maestra, un maestro que nos lee desde un lugar que nos conoce y que nos quiere, tener también un buen, mejor amigo que nos lee y que no es tan, que es tan buen amigo que a veces nos puede decir cosas que tal vez no nos van a gustar. Y después de ese proceso, editar porque lo van a leer otras personas, no porque la profesora nos va a bajar la nota, porque ahí claro que empieza todo este trabajo, toda esta relación con la puntuación, con la ortografía, pero esa ortografía es como cuando yo me he visto para dar una conferencia y digo, ay no, este pañuelo no me quedó bien. La ortografía facilita y aclara y la puntuación puede cambiar el sentido y la puntuación también refleja un ritmo que es el ritmo que nosotros le quisimos dar al escrito. Entonces, siempre les diré estos ejercicios de leer en voz alta. Les decía, lean de viva voz, porque toda la entonación de un texto se aprende. Uno le aprende a darle la voz a los textos y por eso tiene que escudriñar qué dice este texto y cómo lo dice. Y entonces, cuando ustedes les leen cuentos a sus alumnos y les leen poemas, les están diciendo el alma de este texto, el ritmo de este texto es la entonación. Y es así, de esta forma. Si yo leo el poema de Antonio Orlando Rodríguez, digo, plan de trabajo, el lunes leer, aquí hay una ensoñación, aquí hay algo que el autor me dice, léeme de esta forma. Si yo agarro, no sé, a Aurelio Arturo, poeta, y digo un pedazo del arrullo, la noche está muy atareada en mecer una por una tantas hojas, y las hojas no se duermen todas. Si le ayudan las estrellas, pero hay unas más ocultas, pero hay unas hojas, unas que entrarán nunca en la noche, nunca. Donde canta este país de las hojas y este arrullo de la noche honda. Se aprende. Ay, te faltó aquí una interrogación. ¿Esta era una pregunta o era una exclamación? Aquí pusiste puntos suspensivos. Estás poniendo muchos puntos suspensivos, me parece. De pronto se pierde el efecto si pones tantos. Todas esas cosas. Es muy rico. Claro, ustedes me van a decir, sí, tengo 40 alumnos, ¿a qué horas hago eso? Es verdad, ¿a qué horas hacemos eso? Creo que a veces la vida es difícil con esto. Hay una historia, un cuento que quizás muchos de ustedes han oído leer, que se llama Frida. Está en el terror de sexto B y es un niño al que le dicen que escriba una composición sobre las vacaciones. La autora es Yolanda Reyes, aquí presente, y voy a terminar con esto para dejar surgir sus preguntas. Es este típico que tantas veces les ponemos a los niños. Dice Frida, de regreso al estudio, otra vez primer día de colegio. Faltan 3 meses, 20 días y 5 horas para las próximas vacaciones. El profesor no preparó clase. Parece que el nuevo curso lo toma de sorpresa. Para salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria.
Saquen el cuaderno y escriban con esfero azul y buena letra una composición sobre las vacaciones. Mínimo una hoja por los 2 lados sin saltar renglón. Ojo con la ortografía y la puntuación. Tienen 45 minutos. ¿Hay preguntas? Nadie tiene preguntas ni respuestas. Solo una mano que no obedece órdenes porque viene de vacaciones. Y un cuaderno rayado de 100 páginas que hoy se estrena con el viejo tema de todos los años. ¿Qué hice en mis vacaciones? En mis vacaciones conocí a una sueca. Se llama Frida y vino desde muy lejos a visitar a sus abuelos colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más blanco que he conocido. Las cejas y las pestañas también son blancas. Los ojos son de color cielo y cuando se ríe se le arruga la nariz. Es un poco más alta que yo y eso que es un año menor. Es lindísima. Para venir desde Estocolmo, capital de Suecia, hasta Cartagena, ciudad de Colombia, tuvo que atravesar prácticamente la mitad del mundo. Pasó 3 días cambiando de aviones y de horarios. Me contó que en un avión le sirvieron el desayuno a la hora del almuerzo y el almuerzo a la hora de la comida, y que luego apagaron las luces del avión para hacer dormir a los pasajeros, porque en el cielo del país por donde volaban era de noche. Así, de tan lejos es ella, y yo no puedo dejar de pensar en ella un solo minuto. Cierro los ojos para repasar todos los momentos de estas vacaciones, para volver a pasar la película de Frida por mi cabeza. Cuando me concentro bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el español. Yo le enseñé a decir camarón con chipichipis, chévere, zapote y otras cosas que no puedo repetir. Ella me enseñó a besar. Me preguntó si había besado a alguien como en las películas. Yo le dije que sí para no quedar como un inmaduro, pero no tenía ni idea y las piernas me temblaban y me puse el color de este papel. Ella tomó la iniciativa, me besó. No fue tan difícil como yo creía. Además, fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar qué hago, como pasa en el cine con esos besos larguísimos. Pero fue suficiente para no olvidarla nunca, nunca jamás. Así me pasan muchas cosas de ahora en adelante. Casi no pudimos estar solos, Frida y yo. Siempre estaban mis primas por ahí con sus risitas y sus secretos molestando a los novios. Solo el último día para la despedida nos dejaron en paz. Tuvimos tiempo de tomar un helado y de caminar a la orilla del mar, tomados de la mano y sin decir ni una palabra, para que la voz no nos temblara. Un muchacho pasó por la playa vendiendo anillos de carey y compramos uno para cada uno. Alcanzamos a hacer un trato, no quitarnos los anillos hasta el día en que volvamos a encontrarnos. Después aparecieron otra vez las primas y ya no se volvieron a ir. Nos tocó decirnos adiós como si apenas fuéramos conocidos, para no ir a llorar ahí delante de todo el mundo. Ahora está muy lejos, en esto es el colmo de lo lejos, en Suecia, y yo ni siquiera puedo imaginarla allá porque no conozco ni su cuarto, ni su casa, ni su horario. Seguro está dormida mientras yo escribo aquí esta composición. Para mí la vida se divide en 2, antes y después de Frida. No sé cómo pude vivir estos 11 años de mi vida sin ella. No sé cómo hacer para vivir de ahora en adelante. No existe nadie mejor para mí. Paso revista una por una a todas las niñas de mi clase. ¿Las habrá besado a alguien? Anoche me dormí llorando y debí de llorar en sueños porque la almohada amaneció mojada. Esto de enamorarse es muy duro. Levanto la cabeza del cuaderno y me encuentro con los ojos del profesor clavados en los míos. A ver, Santiago, léanos en voz alta lo que escribió tan concentrado. Y yo empiezo a leer con una voz automática la misma composición de todos los años. En mis vacaciones no hice nada. No salí a ninguna parte, me quedé en la casa, ordené el cuarto,
esto, jugué al fútbol, leí muchos libros, monté en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor me mira con una mirada lejana, incrédula, distraída. ¿Será que él también se enamoró en estas vacaciones? ¿Será que a veces se nos olvida mirar qué está pasando en la vida de los niños y los ponemos a escribir como si no vivieran cosas que los marcan para siempre? Bueno, pues este es ya el final de la conversación, porque yo quiero escuchar sus preguntas y digo conversación porque sé que del otro lado estamos rumiando cosas. Me encantaría tener más tiempo para oír sus voces. Vamos a continuar con otra, de Alba Patricia Zuluaga. Dice: soy maestra de educación inicial. Me gustaría nos resumiera los elementos o protocolos, como usted misma los llamó, para escribir cuentos para niños. Usted mencionó unos elementos básicos importantísimos que quiero tener presentes. No, pero bueno, no. Yo dije protocolo en sentido figurado. No hay protocolo para escribir cuentos en educación inicial. Hay posibilidades metodológicas, creativas, pero entonces lo que en educación preescolar, por favor, tengan en cuenta una cosa antes de cualquier protocolo, antes de ningún protocolo. ¿Cuál es el deseo del niño? Y los niños a veces nos centramos en cómo se junta una palabra con otra, una letra con otra, un fonema con otro, y se nos olvida que lo más importante es que ese niño quiere empezar a escribir. Cuando un niño dice, aquí dice, y empieza a hacer unos dibujos, o te está dictando una historia, un niño a los 4 años le puede dictar a su profe una historia, o a su mamá o a su papá, y dice: había una vez un niño que... No, borra. No, mejor voy a decir, érase una vez un perro que... cuando ese niño dice no, borra, fíjense que ese niño ya sabe que uno puede pensar por escrito. Entonces, profes, por favor, no se centren en los pasos metodológicos de la plana escolar. Necesitamos que los niños, ¿qué quieres contarnos? Cuéntanos, que la relación entre lo que un niño dice y lo que tiene en la cabeza se pueda convertir en una historieta, se pueda primero hacer un jeroglífico y después, pon tu nombre y pon tu firma, y después un pequeño texto, un poema, unas pequeñas palabras. Al principio los niños escriben todo pegado, como se habla. Yo daría otra clase sobre esto, me fascina este tema, es para hablar durante mucho tiempo sobre esto, porque la escritura en la educación inicial, ahí es donde aprendemos cosas terribles, que es más importante la letra bonita que decir algo, que es más importante que a la profesora le guste lo que escribimos, sino que a nosotros nos guste, que es más importante que todos escribamos igual, sin saltar renglón, como en Frida. Eso se enseña desde el principio. Y no enseñamos que la escritura es una forma de decir y de averiguar qué tenemos por dentro y de contárselo a otro. Entonces, ¿qué protocolos? Leer con los niños, leerles a los niños, buscar posibilidades atractivas para inventar historias, dejar que escriban con sus propias grafías y decir, ¿qué dice ahí? Y leer lo que te escribió ese niño y comentárselo y decirle, pero las palabras son separadas. Les decía que en educación inicial esto de las palabras juntas o separadas. He visto textos hermosos en los que todo está pegado porque los niños empiezan a escribir así, porque fíjense que cuando hablamos, no separamos las palabras, sino que vamos. Y entonces eso es difícil para el oído de los niños. Entonces,
todo esto es un aprendizaje obvio que tenemos que enseñar el código y tenemos que enseñar la escritura alfabética, pero no podemos perder de vista que escribir es sobre todo tener algo para decir y irlo sacando, irlo desarrollando. No podemos olvidar que escribir es un proceso. A esa maestra y a todas, un proceso. ¿Qué quieres contar? Mira estos dibujos. Ay, ahora abajo haces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ay, ¿lo quieres escribir? ¿Te ayudo? Sí, es con la de tu nombre, sí. Y empezar y leerlos y darles esta conexión entre lectura y escritura. Como digo, esto del acercamiento a la lengua escrita en la infancia, en la primera infancia, es todo un trabajo que hunde sus raíces en procesos de escrituras, de escrituras y de lecturas que empiezan desde el útero. Eso en La Casa Imaginaria, que es un libro en el que hablo de eso, que hay detrás de la primera vez que un niño escribe una carta a su mamá para decirle que sabe leer, cuántos años de escucha y de nutrición lingüística y emocional hay detrás de un proceso de escritura. Entonces, eso es lo que no quiero que olviden, la magia de un niño que firma y que dice, yo digo, había una vez. Bueno, me interesa mucho. Vale, aquí tengo otra pregunta, Yolanda. ¿Cómo hacer posible que los estudiantes muestren interés y gusto por la lectura, ya que argumentan, no me gusta, me da pereza leer? Hablo de niños de la zona rural que no tienen acceso a internet ni a bibliotecas, que lo importante es hacer plata para sobrevivir. Sí, yo hablo de los niños de la zona urbana y también lo importante es hacer plata para sobrevivir. No siempre, no necesariamente. Me parece que tenemos que empezar a pensar en que esos estereotipos, esos puntos de partida, sí, yo sé, pero digamos en la zona rural también están circulando y siempre han circulado las historias. Estoy pensando en una zona rural que es de mis afectos profundos. La carranga de esa zona rural en la que yo paso mucha parte en el tiempo que más me gusta. La carranga es un texto literario maravilloso en el que se cuentan muchas historias, pues conocemos al maestro Velosa. Y así por todas las regiones de Colombia hay tantas posibilidades. Entonces yo creo que todas las conexiones entre la oralidad y la escritura, y yo diría, o sea, yo no te puedo decir eso, yo lo que te puedo decir es cómo cambiar esa idea de que leer es aburrido. Quizás a mí se me ocurre que leyéndoles en voz alta y vuelvo a sugerir eso y a insistir en eso, a insistir en los cuentos por teléfono, a insistir en que cada día haya un espacio de ustedes como maestros y maestras para contar, leer una historia por radio, por WhatsApp. Acuérdense de las radios, bueno, no sé, hay maestros muy jóvenes aquí. Yo me acuerdo de estar sentada con mi abuela cosiendo y yo oyendo radionovelas que a ella le fascinaban a las 3 de la tarde. Conviertan su trabajo de lectura, su trabajo literario en una radionovela. Ustedes dijeron, el trabajo en el campo es sobrevivir, el trabajo en la ciudad también, sobrevivir en la medida como cada uno lo nombre. Yo sé que son tiempos muy difíciles, pero creo que además de las noticias y de la avalancha de noticias tan malas que estamos recibiendo día a día, la literatura y la lectura y ustedes como maestros les dan a los niños noticias del fondo de ellos mismos, noticias de esperanza, noticias de encuentro, y yo creo que es eso. Trata de conectarte con lo que ellos quieren decir y con lo que ellos necesitan en este momento decir y escuchar, y trata de buscar algo que los mueva, que los haga llorar. Yo también preguntaría ahí, y hago la pregunta para todos ustedes, cuando nosotros los maestros insistimos tanto en que a los niños les da pereza leer y que odian la lectura,
no estamos de alguna manera, y es una pregunta que quiero dejar resonando, no estamos de alguna manera dando por supuesto algo que nosotros sentimos y lo estamos proyectando en ellos. Creo que el maestro que llora al leer una historia, el maestro al que se le quiebra la voz leyendo un poema triste, es el maestro que de pronto mueve en el otro lado. Entonces dejen que la emoción de ustedes, lean lo que a ustedes les gusta, compártanlo con sus estudiantes. A mí ahora, cuando se me fue el internet, dejé sin contestar las preguntas sobre el género y sobre la muerte. A veces cuando las palabras de la vida real o las estadísticas de todos los días, tantos muertos, tantos recuperados, tantos enfermos, ay, a veces contribución a la estadística de Wisława Szymborska o un libro que hable sobre lo triste que es que alguien se murió. El pájaro del alma, por ejemplo, se me ocurre, que es un libro muy bello que empieza diciendo dentro, muy dentro habita el pájaro del alma, un libro sobre las emociones. Yo ayer empecé hablando de la literatura como un tratado sobre las emociones humanas. Creo que la fórmula, si hubiera alguna, para conectar la lectura con los jóvenes es pensar en eso, en las emociones humanas. Tú tienes una emoción y la literatura te cuenta de otros que también tienen una emoción. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Sí, Yolanda. ¿Cómo articular el aprendizaje de la gramática en la lectura y la escritura sin hacerla aburrida? ¿Y cómo hacer lectura crítica para niños? Bueno, lectura crítica para niños. Toda lectura, todo encuentro y conversación con un texto nos hace críticos. Entonces no es como que quiero insistir en esto porque esto también, la didáctica a veces nos dice, primero los ojos recorren las palabras, las unen, después hay un conocimiento de información, después una comprensión, después una interpretación, ya pues como, no sé, en noveno la crítica. No, es cierto, todos los que leemos desde la primera infancia somos lectores que vamos encontrándonos con los textos, vamos aprendiendo a conocerlos y a tomar posturas frente a esos textos, a sentirlos, a disfrutarlos, a hacerles preguntas a los textos, a conectarlos con nuestra vida, y eso es lectura crítica. Entonces, todo esto siempre, cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes le preguntan a alguien, ¿te gustó este libro? O ¿cómo te gustó? Es para que los niños digan, sí, sí, me gustó. Pero si ustedes dicen, ¿qué te pareció este libro? O de estos libros que he visto que te gustan mucho las historias de suspenso, y cuéntame aquí qué es lo que encuentras tú aquí en este autor. Y los niños aprenden. A mí me impresionan los niños con los que trabajo en cualquier parte de este país y de este continente, que después de mirar muchos libros pueden llegar a decir, ay, Anthony Brown siempre dibuja de esta manera y mete cosas así. O he visto que en tus libros tal cosa, cuando voy a los encuentros con niños. He visto que en el terror de sexto B tú haces no sé qué, que también lo hiciste en tal libro. Ese niño es un lector crítico. Ese es un niño que ha sido nutrido. Entonces eso. Y la segunda parte, esta era la segunda parte de la pregunta, y la primera era sobre la gramática y las convenciones del lenguaje. Yo amo la gramática, la amo. Desde que yo tuve buenas profesoras de gramática en la educación primaria, y amo la gramática porque la gramática es poder pensar en la lengua. La gramática es maravillosa. A veces uno dice de quién se habla y yo todavía me sorprendo diciendo, sí, es que es un sujeto, pero claro, este sujeto, o ahora, por ejemplo, hace poco estaba yo pensando, claro, en la pandemia, los sustantivos colectivos, escuela, cuartel, estoy pensando en gramática, estoy pensando en cómo se organizan las palabras, estoy pensando en buscar las palabras en el diccionario. Sin embargo, bueno, creo dos cosas sobre la gramática. Primero, que
cada vez más necesaria y es importante, es como el pensamiento lógico matemático, la gramática es pura lógica. ¿De quién voy a hablar? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué voy a decir de ese sujeto? El predicado. ¿Cómo estaba ese sujeto? Yo creo que parte de los problemas de este país es que a veces ni siquiera podemos leer mirando la gramática. Entonces, de una vez vamos a la emoción y nos saltamos de quién se está hablando, qué es lo que se está diciendo, cómo se está diciendo y cuál es el complemento circunstancial y el de tiempo y el de modo y el de lugar, dónde estaba, qué fue lo que pasó. Después comentamos, pero primero miremos eso. Y cómo una palabra, si le cambias la morfología, por ejemplo, porque la gramática es la morfología de las palabras y la sintaxis, lo grande de las oraciones y todo esto de el sujeto y el predicado, es la sintaxis y la morfología, las formas de las palabras. Si le agrego una S, porque el plural de ají es de esta forma. Eso se puede hacer muy divertido. Y la ortografía. Sin embargo, y no digo que esto no se va a enseñar, se aprende mucha gramática y se aprende mucha ortografía leyendo. Entonces, nutrición lectora, vuelvo a lo mismo, me lo han oído decir desde ayer. Nutrir la psiquis de los escritores y del pensamiento escrito con lecturas. Y después crear para la sintaxis y para la ortografía escenarios de compartir lo que decimos. La sintaxis y la ortografía lo que hacen es ayudarnos a que nuestros textos sean mejores. Y vuelvo a lo que les he dicho, el proceso. Al principio no importa si escribió vaca con B larga, pero era mirando a ver de qué querías hablar. Después, como sabemos que lo vamos a publicar y todo, será ese mismo niño el que relea y tú le vas a decir, ay, mira, y aquí esto está buenísimo, pero mira, aquí, fíjate que la B y la B chiquita siempre he visto que tienes ahí una confusión, te voy a dar estas reglas, relee tu texto y mira estas palabras que aquí te equivocaste o aquí faltaron las H's y contar la historia de por qué la H se volvió muda y que hay evoluciones en el lenguaje. No sé, hacer de la lengua un objeto apasionante de conocimiento. ¿Cómo enseñarlo? Pues enseñándolo. Enseñándolo, pero sobre todo la ortografía la necesitamos cuando escribimos para los otros y es como cuando vamos a salir a la calle y decimos, ahí estoy un poco despelucada y me voy a mirar, voy a revisar otra vez cómo es la apariencia de la lengua, y la apariencia de la lengua es un acto de generosidad con el lector, con el que está del otro lado. Gracias, Yolanda. Yo creo que nos queda espacio para 2 preguntas más. Dice acá, los libros, su lectura y su escritura son un pequeño ápice de libertad para el ser humano, pero ¿cómo hacerlos menos estructurados en un contexto escolar? Hay algo que les voy a decir y que tiene que ver con la pregunta anterior, con la respuesta anterior y con la gramática, porque hay una conjunción adversativa y adversativa es pero. Me gusta la literatura, pero. Sería bueno que leyeran, pero. La literatura es espacio de libertad, pero ¿cómo hacerlo menos estructurado y menos acartonado? Oye, yo me devuelvo a eso. Siempre en estas conferencias y en estas preguntas hay tantos peros del otro lado. ¿Qué tal si nos quitamos los peros? Un texto puede ser libre y al mismo tiempo puede ser reglamentado. Yo puedo ser muy libre cuando hago una composición octosílaba, como La Tierra del Olvido. Ver rima sonante en los versos pares. Y puedo jugar y cantar con el lenguaje, pero estoy metida en ese ritmo que me da como una camisa y me organiza, que los versos como la luna que alumbra cada noche y que termina en la rima asonante. O estoy metida en la carranga y tengo una métrica de carranga que me marca un pulso. Entonces olvídate del pero, el fondo y la forma, juega con eso. Ayuda a descubrir como un libro, como un texto que empieza diciendo instrucciones para dar cuerda a un reloj,
está jugando con las instrucciones y está tomándonos del pelo a todos, pero primero entro y desarmo y desorganizo eso. Entonces, a ver, tratémonos de quitar los peros. ¿Se acuerdan de las conjunciones? Las conjunciones unen pensamientos. Muy buena la literatura, pero ¿cómo tal cosa? Es lindo lo que usted dice, pero a los niños no les gusta leer. ¿Qué tal si decimos? Es bueno lo que usted dice y a los niños los podemos hacer lectores tomando tales y tales cosas. Me encanta la literatura como espacio de libertad y creo que en los textos reglados la libertad aflora. En esto desprogramémonos, unamos las frases de otra forma, busquemos otras lógicas, pero son pobres, pero estamos en pandemia. Sí, es verdad. Entonces podemos decir, y somos pobres, y estamos en pandemia, y necesitamos la literatura. Gracias, Yolanda. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué sugerencia o estrategia nos puede dar para lograr valorar, entre paréntesis, evaluar, la lectura de obras cuando cada chico tiene un libro diferente y son 45 muchachos en el aula? No se quejen. Todos hemos vivido eso, pero ahí sí, pero no les puedo solucionar su problema porque no estoy en su aula y yo sé que en estos días hay que siempre quejarse ante alguien y bueno, si les sirvo de desahogo, fantástico, a mí también me pasan cosas, sí. Lo primero que voy a decir, con 45 niños en un aula no se pueden hacer ni protocolos de bioseguridad, ni de aislamiento, ni clases buenas. Digamos, se pueden hacer porque hay maestros que son súper imaginativos, pero no se pueden acompañar procesos como quisiéramos. Pero ahí hay dos cosas. Una es que tienes 45 niños. Eso es difícil. Eso es muy difícil y lo entiendo. Y no sé, es como si ustedes, como si en Panamericana me hubieran dicho, mira, vas a tener por streaming 1000 personas y ayúdalos a pensar en sus procesos de lectura. Pues no lo puedo hacer, son muchos y tenemos poco tiempo. Ahora, ¿qué puedes hacer con esto? Pues, digamos, esto que te digo de los grupos, de organizar, de tener un sentido, de hacer cartas, de muchas maneras para recomendarse los libros distintos. Amo que tengan libros distintos. Eso me encanta. Eso no es un problema. La homogeneidad de los planes de lectura, todos los niños con el mismo libro, es muy cómoda para los maestros. Pero si tienes 45 lecturas y se pueden rotar esos libros y entonces cada uno le puede prestar el libro al otro y puede haber unos libros que circulan y entonces vas a dejar una cartica en el libro que leíste para contarle al otro que va a recibir tu libro, cómo es, y ahí tú vas a ver cuando ese niño escriba sobre el libro, o vamos a hacer un círculo de historias y los que quieran van a leer una parte de su libro o van a tratar de interesar a otro por su libro, o vamos a jugar a la librería y todos vamos a recomendar y a tratar de venderle al otro, venderle entre comillas, el libro que estás leyendo. Y ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Tienes que leer mucho más tú, por supuesto, pero bueno, es que viva la diversidad. Quiero decirles que entiendo los obstáculos, los entiendo profundamente, son tiempos de muchos obstáculos, todo se interpone, todas las conjunciones adversativas, y los verbos condicionales abrirían, podríamos y no podríamos, están en nuestro pensamiento. Pero creo que en estos momentos es cuando más necesitamos buscar formas creativas, distintas y diversas de llegar a nuestros alumnos y de rescatar esas voces y esa necesidad de palabras que tenemos. ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo de la charla ayer qué palabras te han sostenido en estos días? ¿Qué mensaje te han mandado que te haya sostenido? Piensen en esos mensajes y piensen que ustedes también sostienen con palabras a esos niños y esas niñas que están solos y que están del otro lado. Entonces, pues muchas gracias, abrazos para todos.
Esperemos que todos estemos bien de salud, es lo más importante. Cuidémonos y leámonos y contémonos historias. Necesitamos palabras, necesitamos historias. Los niños también necesitan noticias del fondo de nosotros mismos, noticias sobre las emociones humanas, hoy más que nunca. Yolanda, muchísimas gracias. Creo que han sido 2 jornadas preciosas, de mucha reflexión. Hoy hemos estado reunidos porque todos los que estamos aquí adoramos el libro y adoramos lo que hacemos con la mediación de la lectura, porque tenemos claro que leer es un acto de libertad y como acto de libertad siempre nos hará mejores seres humanos y mejores ciudadanos. En muchos escenarios hemos dicho que la literatura nos salva y lo seguiremos diciendo siempre, porque es una realidad. Quiero decirle a todas las personas que participaron hoy que como tenemos sus datos y su permiso para enviarles información, serán los primeros en recibir la información de la fecha de publicación de La Casa Imaginaria en su nueva edición. Ustedes recibirán de primera mano una oferta para que sean los primeros en adquirir este libro. Muchas gracias a todo el equipo de promotores de Panamericana que están en todo el país y que han hecho posible este evento. Muchas gracias a los rectores, muchas gracias a los jefes de calidad, a los directores de calidad que permitieron que muchos colegios oficiales estuvieran aquí presentes. Ustedes tienen en Panamericana su casa y tienen en nuestros representantes de todo el país a sus amigos para que entre todos sigamos construyendo un país de lectores. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Adiós, que estén muy bien. Muchas gracias.